Vamos a entrevistar a Guillermo Aguilar Velázquez. Él es paz decano del Colegio de Abogados del Callao y especialista en prevención de corrupción para funcionarios públicos y privados. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar contigo y compartir este programa, ¿no? Esperemos conversar mucho de la coyuntura nacional y realmente se hace necesario porque realmente vivimos un caos político, unas elecciones que no sabemos si va a ser la segunda vuelta, pero más pienso que las regionales, provinciales y distritales tienen más viso de seguridad que estas mismas, y es lamentable que esto se celebre una segunda vuelta el 7 de junio. Aquellos que amamos la patria es atentar contra los valores cívicos. Yo he hecho el servicio militar obligatorio voluntariamente y me parece inaudito que ese día se lleve esta situación. No sé por qué lo habrán hecho las autoridades. En Arica y Chile se celebra siempre una conmemoración, una simulación de lo que fue un 7 de junio, ¿no? Cuando tuvimos con la guerra con Perú, con Chile, pero no sé por qué se ha tomado esa fecha sin respetar los valores patrios. Creo que sabían que se avecinaba esta tormenta del supuesto fraude, no podríamos decir de fraude, pero lo que sí podemos decir que si hay una segunda vuelta son los ciudadanos peruanos los llamados a determinar cuál de los dos podría elegir los destinos del país o no. Ya lo vimos eso hace 5 años atrás. ¿Usted es de los que piensa también, Guillermo, que no ha habido fraude? Yo te digo una cosa y claramente, yo no puedo hablar de fraude si ha habido un personero. Diríamos de fraude si has tenido un personero, la responsabilidad cae en los personeros. Los personeros son los llamados a ver el acto electoral, a perseguir el voto, a ver las instalaciones y antes de ese a fiscalizar todo el tema, porque es el que está directamente con quién, con el orden que va a designar dónde se van a llevar estas situaciones. Y no solamente de personeros, o sea, si queremos hablar de más responsabilidad, es un tema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es un tema del Ministerio del Interior con la policía. En los lugares que no se ha llegado a la votación, no vemos que ningún jefe de región haya hecho que un comisario, un coronel de una comisaría en donde no se haya llevado la votación, haya hecho una sola constatación policial que indique que no se llevó el acto electoral. Entonces hay responsabilidad política de muchos actores, muchos actores. Yo no puedo hablar de fraude porque el acto electoral comienza para mí viciado cuando prorroga un acto al día siguiente. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, ni en una elección de vecinos. Ese es inaudito. Desde ahí comienza. Y, como digo, este 7 de junio se tendrá que determinar si realmente alguno de los dos puede ser elegido. Y ya sabemos que la Constitución, si no me recuerdo, el artículo 184 señala claramente que si que si no superan las 2/3 partes de los votos, prácticamente estaríamos hablando que las elecciones caerían en nula. Depende ahorita, para mí, el voto es de todos los ciudadanos, ya no de López Aliaga. En el caso negado que eso ocurriera, se tendría que convocar a nuevas elecciones Correcto, generales. porque la Constitución no habla de segunda vuelta. Claro. Así que eso queda claro. Eso solamente está para definirse de acuerdo a la Constitución. Muchos actores se están liando con este tema, pero todavía no hemos definido quiénes son los actores de la segunda vuelta. Ahora, Rafael López Aliaga insiste con el tema del fraude y le han dicho, a propósito de lo que Guillermo acaba de señalar, si tú hubieras tenido personeros, estos hubieran tenido la evidencia y la prueba de ese supuesto fraude. Por supuesto que eso es lo evidente. Para mí realmente la responsabilidad está en los partidos políticos. Eso es claro. Y estas elecciones se está creando nuevos millonarios políticos por la ley de partidos políticos. Hace poco, ¿cuánto recibió solamente? Las franjas. Por eso, son los nuevos millonarios políticos. 10 millones recibió Aparte que el Estado les da para las franjas electorales. Exactamente. Anualmente pero le da un dinero. Han invertido en personeros, han invertido en un labor. ¿Tú has visto un local de todos los partidos de los nuevos millonarios o en que tenemos? capacitaciones. No hemos visto. ¿Entiendes? Entonces, para mí esta ley se debe derogar porque está demostrando que son los partidos políticos los causantes de este fraude. Si hablamos de fraude. Que no puedo hablar de fraude porque el acto electoral se ha llevado. La OMPE acaba de informar hace algunos días que ha sancionado no solamente a Fuerza Popular, también a Renovación Popular, a Juntos por el Perú y a otros, porque hay evidencia de que están mal utilizando los dineros del Estado. ¿Y ese dinero quién es? De todos los peruanos. Entonces, pues, ¿qué les afecta a ellos? Ninguna. Por eso que esa ley se debe derogar, porque es tu dinero, mi dinero y todos los que estamos aquí y todos los peruanos. O sea, el dinero de nosotros mismos están pagando sus ineptitudes políticas. ¿Qué han hecho los partidos políticos? Por eso te digo, yo pienso que para mí ya hay que comenzar a cortar esa ley.
esa ley no ha tenido beneficio y estamos en un dilema político que al Estado peruano, ¿cuántos millones le está costando este acto electoral? Dice usted, Guillermo, entonces que más bien el financiamiento de los partidos políticos debe ser de fuentes privadas. De fuentes privadas debidamente fiscalizadas, ¿por qué? Por SUNAT. El ente fiscalor debe ser la SUNAT, el primer ente fiscalizador, porque ese es el órgano persecutor que tiene la inferencia de todos los entes del Estado para coordinar cómo ingresó un dinero. Y para mí debería ser el primer ente, no la Contraloría, no el hombre, debería estar la SUNAT para hacer una fiscalización si ese dinero proviene de fondos lícitos. No necesitamos la OMP, porque ya estamos viendo la situación que se lleva. Entonces yo pienso que esto debe cambiar, y lo he dicho como ejemplo. Cambio de esa ley, una persecución fiscalizadora de la SUNAT, que debe ser la que ponga los impuestos y las sanciones graves para aquellos partidos políticos que atenten pues contra el orden democrático, porque lo que están atentando con el orden democrático son los partidos políticos por la irresponsabilidad de ¿quiénes? De sus propios personeros. Quizá no cabe la comparación, pero por ejemplo en Estados Unidos el financiamiento a los partidos es privado. Y como tiene que ser, pero tiene un ente fiscalizador en Estado. Entonces yo te estoy hablando acorde a ello. Tú me lo estás diciendo y yo te digo, ¿quién tiene que ser el ente fiscalizador? La SUNAT. Bueno, yo recuerdo muy bien que se trabajó en el Congreso esta ley que usted pide que se derogue porque no está sirviendo, pero lo hacían en función de que, si no, debajo de la mesa la empresa privada financiaba y después a la autoridad le reclamaban el hecho de haberlos apoyado financieramente. Se vio un video público de que un candidato que está ahorita recibió ¿cuánto? $3 millones. ¿Se pagó el ITF? ¿Hicieron algo? No, dicen que no era delito. Entonces, ¿quién puede fiscalizar el ingreso de 3 millones? Si yo cuando voy al banco pongo 10.000 soles, señor, hagamos una declaración jurada, ¿de dónde usted está ingresando? O sea, esos 3 millones que se vieron públicamente en Televisión Nacional, ¿a dónde ingresaron? ¿Cómo puedes tener un incremento patrimonial? Entonces, esas cosas, ¿quién la tiene que fiscalizar? La SUNAT. No nos queda como un ente serio en la cual no podemos hablar de corrupción, que para mí el ente fiscalizador tiene que ser la SUNAT. Olvidemos de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones. Ente fiscalizador para los partidos políticos, la SUNAT. Muy bien, yo quiero aprovechar el hecho de que usted es decano, o ha sido, perdón, decano del Colegio de Abogados del Callao. Gracias. A partir de eso yo quiero preguntarle, ¿la reforma del sistema de justicia tendría que hacerse desde afuera o desde adentro? La reforma del sistema de justicia. Sí. Vamos a hablar Estoy hablando de Poder Judicial, Ministerio Público. Hay que hablar primeramente de entes del Estado. ¿Quién tiene un poder en el Estado? Es el Poder Judicial, es un poder del Estado. El Ministerio Público no lo es. Los papeles y los roles se han invertido. Antiguamente el ciudadano tenía el malestar y decía cuando pasaba Poder Judicial, que es el Poder Judicial corrupto. Claro o no claro. Cambiamos el sistema. Trajimos un tema de la oralidad vigente del 2005 en todo el Perú, que llegó ya en el 2018 a Lima, donde fue la panacea y descubrimos todos los errores que tenía supuestamente el novedísimo código que fue copiado del sistema procesal chileno, vigente el año 2010. Entonces, si nosotros llegamos a este extremo, los roles de corrupción, ¿a dónde están ahora? ¿Quién habla de dónde está la corrupción? Ya no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es un ente garante. Pero ahora se habla que el Ministerio Público no está cumpliendo su rol. Entonces, trajimos un sistema en la cual no capacitamos al personal. En el 2007 yo estuve en Chile por viendo la reforma procesal y solamente en eso genera más de 500 millones de pesos chilenos para hacer reforma. No es tan simple. Ahorita existe un caos tremendo en la Fiscalía, sin personal, sin capacitación, persecución del delito donde realmente no existe delito, no tiene garantías, y un poder judicial en que si no recibe carga procesal, y te pongo un ejemplo, el Callao cuando comenzó este sistema, los jueces tuvieron que desactivar juzgados porque la partida presupuestal que tenía se perdió, porque no había carga procesal. Pero entramos a un sistema que a la hora y la hora, no sé si la reforma que se hizo con este sistema iba a ser más viable y nos ha demostrado que no. La carga procesal sigue, no sigue la capacitación, entonces no podemos hablar de reforma si no tenemos algo fundamental, recursos económicos. Un presupuesto para capacitar y por ende la Administración de Justicia debe ser
profesionalizada como tiene Chile. No permitir en donde se va a privar de la libertad y donde se van a reclamar derechos, asista personal que no tenga la calidad de ser mínimo bachiller en derecho, mínimo, ya no estudiante, sino que tenga la calidad de bachiller o abogado. Chile, por eso su desconcertamiento procesal y con sus grandes problemas, los adjuntos son abogados. Son abogados. Ya ha hecho una reforma en su sistema procesal. Hace poco cambiar su ley orgánica para seguir profesionalizando. Nosotros tenemos un problema que el Ministerio Público depende de la sede principal. No tiene órganos ejecutores en sus órganos distritales. Y Chile ha hecho una modificatoria en que sus órganos descentralizados digan el presupuesto que necesitan y dar rendir cuentas cada año. Esta situación no la hemos visto en estos proyectos. A ver, vamos a ver si le estoy entendiendo. Dice usted que el sistema de justicia, el problema del sistema de justicia en el Perú es a partir del problema económico, de la falta de financiamiento. Correcto, ese es el tema económico para poder buscar y como te digo que sea un sistema de solamente profesionales. No puede pues un estudiante de derecho, tercer y cuarto, cinco, que a la hora y la hora, disculpe la expresión, con los amigos que trabajan en la función pública, yo no trabajo en la función y nunca estuve en la función pública, ni siquiera estuve cuando fui practicante en mis tiempos que lo hacía el Estado, estuve en la SUNAT, ¿entiendes? Entonces, esto conlleva pues a ello. Si no tenemos la profesionalización de que administran justicia, ¿cómo queremos que los ciudadanos encontremos una justicia célere y seria en la cual tenemos que terminar en un TC cuando se violan los derechos a un debido proceso, a una motivación de sentencia? Y lo que está pasando ahorita, y te lo pongo, solamente ahorita, la Corte Suprema tiene una carga de 16.500 expedientes que cada semana tengo información, disculpando la expresión, están votando 200 expedientes doble conforme. Quiere decir que si interpones un recurso de casación, te lo admite y dice, como hay sentencia en primera y segunda instancia, ya no puede haber un órgano revisor. ¿Dónde estamos? Si se supone que ahí está los ejetes, los que pueden interpretar el derecho con mayor conocimiento, no. Doble conforme en esta gestión de Yanet Tello. Y ese doble conforme no está garantizando que los procesos que hemos tenido en primera instancia, en segunda instancia, sean revisados por los recursos de casación. Nos modificaron la ley hace 2 años para que no sea con tantos requisitos y ahora nos están sacando un doble conforme que no está en ninguna parte del ordenamiento. Y no dice nada del Poder Judicial porque tiene 16.500 expedientes de carga. Muy bien, para irnos a la pausa, entonces 2 preguntas así rápidas. ¿Se requiere o no se requiere en ese contexto que usted plantea reforma del sistema judicial? Se requiere reforma del sistema judicial, se requiere que el sistema judicial sea más tecnológico, se requiere que los administradores que tiene el policial, ponte a pensar, que ganan más que el propio secretario que trabaja en la Corte Suprema. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿La reforma desde adentro o desde afuera? La reforma tiene que tener 2 visos. Tiene que ser desde adentro y de afuera y tiene que tener participación de los colegios profesionales por interacción, porque lo dice el decreto legislativo 1412 cuando habla de interacción de todos los órganos de justicia. Lamentablemente, cuando el Poder Judicial quiere hacer una reforma o quiere hacer un cambio, nunca invita a los colegios, invita cuando ya hicieron el tema, pero no invitan a mis aportes. Yo también tengo profesionales que pueden aportar ideas para hacer plazo. Yo, y te comento, yo pedí en el tiempo de pandemia, cuando fui decano, cómo se debería hacer el pliego interrogatorio virtual, cómo se debería hacer la firma para legalizar el tema de una medida cautelar, ya que estábamos en tiempo de pandemia. Aldo Lama, no me acuerdo qué era el organizador, nunca nos respondió todo el tiempo que estuve como decano. Y dimos las ideas porque teníamos un equipo técnico, expertos, ingenieros en computación, con la idea de qué aportamos en tecnología. En ese tiempo yo abrí la tecnología abiertamente en el colegio, hicimos capacitación semanante vía virtual y eso generó pues ello. Y creamos algo que no lo he hecho nada, la papeleta electrónica que hasta ahorita se mantiene vigente. Hasta ahora. Hasta ahora. Estamos conversando con Guillermo Aguilar Velázquez, que al margen de haber sido decano del Colegio de Abogados del Callao, es especialista en prevención de corrupción para funcionarios públicos y privados. ¿Esta especialidad dónde la estudió? Bueno, gracias por la pregunta. Esa especialidad la estudié en España, en la Universidad Castilla-La Mancha, Madrid, en Toledo, en la ciudad de Toledo, en Madrid. Eso fue en enero del año 2025. Fui a estudiar una especialización. Me acuerdo que fuéramos en total 6 peruanos, 4 abogados, 4 fiscales, 4 fiscales y 2 abogados particulares. O sea, ese curso ya no se volvió a llevar. O sea, es un tema que se estudió tanto la prevención en funcionarios públicos y privados porque existen en los 2 temas, ¿no? Tanto ahí intervienen lo ético y lo moral, pues, ¿no? Lo ético es en la función pública,
y lo moral es en la actividad privada, como estamos viendo ahorita estos conflictos que existen entre el fiscal de la Nación, del Espinosa, por el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, esa especialidad me llevó a determinar y conocer los ámbitos de aplicación que se tienen que tener como medida preventiva. Muy bien. A propósito de eso, ¿cómo usted puede diferenciar para los televidentes entre suspensión e inhabilitación? Mira, hay que entender dos cosas, ¿no? Tengo entendido que en el Colegio de Abogados, si tú no estás hábil entre los 3 meses, te suspende. Ya puedes ejercer. Y ahí viene un tema que los jueces y los fiscales deberían tener los estatutos de los colegios profesionales. El Callao, por ejemplo, en su artículo 11, donde yo fui decano y se mantiene hasta ahora, te inhabilita. Y es 6 meses. Si tú no estás hábil en los 6 meses, estás inhabilitado. Automáticamente. Eso está en el estatuto. Pero escuchamos. Si estás inhabilitado, no puedes ejercer. No puedes ejercer la profesión. O sea, el Colegio de Abogados tiene un estatuto que dice eso. Por eso que es necesario, los abogados, y yo le he pedido ya, que lo vamos a pedir al fiscal de la Nación, este es nuestro pedido, en que los fiscales, dicen son fiscales, pero no ponen en su colegiatura, porque nosotros no sabemos si están suspendidos o están hábiles. Tomás Alain Nogal, que es fiscal de la Nación, está inhábil en el Colegio de Abogados de Lima. Y en el Callao, en vez de ponerle hábil, la palabra está inhábil. Dice ahí, inhábil. Inhábil, inhabilitado. Así es. Dice claramente. Entonces, ¿cómo puede ser fiscal de la Nación? ¿Cómo podría ser fiscal de la Nación? Ahí está el tema. Por eso que creo que este señor hizo una proyección de ley para que los colegios profesionales no le hagan ningún tipo de sanción. La sanción no te lo haces tú, no se lo hace el colegio. Te lo haces tú por no leer tus estatutos que te dicen cuáles son tus obligaciones estatutarias. Ahora, para digamos, ir aclarando más temas. Por ejemplo, el caso de la doctora Delia Espinosa, me parece que ayer el Congreso decidió una segunda inhabilitación contra su persona. Perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Ella puede seguir ejerciendo como decana? Bueno, ahí hay que tener hasta 3 conceptualizaciones. Yo he dicho que la luz va a ser el derecho, que es el Poder Judicial. Pero primeramente, si tenemos en cuenta, y creo que lo han puesto en página, leemos el Código Ético de los Colegios de Abogados del Perú, en el segundo párrafo, es claro, no necesitas hacer leyes ni de contrabando, ni de nada. Ya esto viene del año 2012. Lamentablemente creo que el presidente del Congreso no tiene asesores de calidad. ¿A qué se refiere? Porque acá lo dice claramente. Mira, vamos a leer lo que dice algo del 2012, que está para todos los abogados de la República, para todos. Dice, todos los abogados sin distinción alguna deben observar el presente código, sea que el acto violatorio de las normas éticas sea cometido en el ejercicio de la profesión, en la actividad pública o privada o cual fuera el cargo que desempeñe, así este provenga de elección popular o designación. Delia Espinosa, si tomamos el tema de cargo público, ¿qué cargo ocupa el fiscal de la Nación? Un cargo público. Y ese cargo público por el Colegio de Abogados lo inhabilita. ¿Podría estar en el cargo? No podría. No podría, pues. Pero ya está programado. Hacen la ley del artista y dicen por ahí que ingresan algo de contrabando. Sí. Y Delia Espinosa manda una autógrafa diciendo que eso no puede ser. Señora, este código ya te dice, tú has sido por designación, tú has sido elegida. Entonces está en ti, que vienes de una formación ética, en decir, continúa el cargo, y ahora que estás en la actividad privada, ver tu actividad moral. Si te compete o no estar en el cargo, eso queda en usted. O convocar una asamblea para ver si los abogados de su gremio la respaldan para que siga en el cargo o la sacan. O tranquilamente da un paso al costado. Entonces, ya nosotros tenemos una norma preventiva con respecto a los cargos de función pública o función privada. Y esto no ha sido entendido por muchos profesionales que no se han tomado la molestia de leer que algo que está vigente en el ordenamiento. Muy bien, ya que estamos hablando de estos temas. El caso de Fernando Rospigliosi. Todavía no lo proclaman, pero todo parece indicar que va a ser senador de la República. Sin embargo, tiene una sentencia condenatoria. ¿El Jurado Nacional de Elecciones lo puede proclamar o no? Para mí, con este acto no lo podría proclamar. Si ya tiene una sentencia, lo dice la norma. O sea, tendría que entrar su accesitario. Claro, sería lo correcto y lo lógico. El tema que quede la duda es, de acuerdo a los actos proculares, es que tienes que juramentar. O te la pongo ahorita que estos creadores que tenemos en el Congreso, cuando la ley de eliminación de movimientos que no pasan la valla, y si un
un partido político gana las elecciones, retrocedemos, gana las elecciones, ese que no pasó la valla, ¿cómo lo vas a juramentar el 1 de diciembre del 2026? O sea, los entuertos, ¿quién los crea? ¿Quién los ha creado? El propio Congreso. Esto de las normas ya está hecho. Dele a Espinosa como decana actual, ya lo dice el propio Código de Ética, y eso es aplicable a todos, sin excepción. Muy bien, hablando de temas de inhabilitación, el fiscal Tomás Aladino Gálvez podría ser inhabilitado por graves vicios de legalidad. Mira, los vicios de legalidad están ya ahorita que no está hábil en su colegio profesional, por ejemplo. Desde ahí ya está inhabilitado solamente para ejercer. Porque nosotros, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado, nos señala claramente que tenemos que estar en un colegio profesional, a todos los profesionales. Sobre ese te dan tu colegiatura, tu número de título, para tú poder litigar, y de ahí nace tu crecimiento profesional. ¿Y qué te dice tu estatuto en el colegio que tú decidas colegiarte? Sí. Te dice que para ejercer la profesión tienes que estar hábil. ¿Esta situación está sucediendo? No está sucediendo. Y nadie se atreve a decirle las cosas como tienen que ser. Más aún, en estos casos, el tema deontológico de oficio, lo dice el Código de Ética que se tiene en los colegios de abogados, los colegios profesionales pueden actuar hasta de oficio. Para decirle, señor, usted está inhabilitado. O sea, él no podría estar ejerciendo el cargo de fiscal de Al menos por el Colegio Profesional del Callao, está inhabilitado. Por el tema de Lima está suspendido. Y como tú dices de Rospigliosi, que está suspendido, lo mismo podría haber hecho, no poner ni siquiera una ley de contrabando, saliendo este tema. Rospigliosi, de acuerdo, si hubiera tenido los asesores que leen el Código de Ética, también le puede pedir que su Colegio de Abogados de Lima haga una investigación de que una persona sea inhabilitada. ¿Sí? No necesita poner leyes de contrabando, pero esos son los asesores políticos que se tienen. ¿Y de quiénes? De nosotros. O sea, hay que tener cuidado hasta para eso. Colegios profesionales, esos asesores tendrían que pasar por ética, porque se está demostrando que no tienen ética. Si ya está, te lo he leído, está en el Código Ético de los colegios profesionales de Perú. Así de simple. Muy bien, vamos a cambiar el tema y hablemos de las municipales y regionales, porque las elecciones son a finales de año. ¿Cómo está en el Callao la cosa electoralmente hablando? ¿En qué sentido? Ya no existe Chimpún Callao, ya no existe. Pero hay otros grupos políticos que dicen tienen trascendencia y mencionan al grupo de Espadaro. Bueno, sabemos todos los que vivimos en el Callao, y saludo a toda la provincia constituida, a mi Callao, a mi querido Callao, diga lo que diga, seguiré viviendo allá. Pero solamente te digo, yo soy chalaco, pero quien está candidato hace poco ha tenido una intervención y no vive en el Callao, ni pernocta en el Callao, y ha quedado demostrado, ni cuando fue alcalde de Ventanilla. Y ahora vive en San Isidro. Vive en San Isidro. El otro señor lo chaparon con las 350.000 razones en Camacho. O sea, y es el otro candidato que va a ser alcalde provincial. Pero vemos la inseguridad total del Callao. Nos prometieron seguridad y el Callao vive muertos e inseguridad. No se ha acabado con la extorsión, no se ha acabado. Pero ellos no son autoridades porque quieran, ¿ah? Los vecinos del Callao lo Exactamente. Los vecinos lo eligen y es lamentable porque a veces esa campaña en la que yo participé la vez pasada fue una campaña monstruosa de regalar tantas cosas a nivel de todos los distritos, y a pesar que esté ¿Cómo se financia? Lamentablemente no hay por eso te digo, por la experiencia de una vez haber participado en un movimiento regional como candidato, yo pienso y ya debo decir, y te lo estoy diciendo claramente, no a los temas de la ley política y el financiamiento. Tiene que ser, ¿por quién? Por la SUNAT, que tiene que para mí ser el ente regulador y fiscalizador de los partidos políticos, porque así vamos a evitar. ¿Por qué entra tanto dinero de la inversión privada? ¿Con qué finalidad? Una campaña monstruosa fue. Bueno, ganó y ahora realmente pretende ser gobernador regional. Ahora el Callao porque apunta a la gobernatura. A la gobernatura. Nos prometió, por ejemplo, que iba a solucionar solamente el tema de la Néstor Gambetta. Y resulta que la Néstor Gambetta solamente, que es la única salida que tiene, una avenida que uno cuando va al penal y los camiones, solamente cruzar esa avenida, demoró 35 minutos. He hecho un video y estaban todos los camiones. Algo que no ha solucionado este señor y prometió hacerlo para los chalacos. Vivimos un tormentoso transporte pésimo que no podemos transportarnos ni privada ni públicamente. Y pretende hacer un corredor. O sea, una burla más para los chalacos. Y Sarita Colonia
que solamente tiene una entrada y una salida, yo me demoré 35 minutos. 2 policías que no sabían qué hacer, está en el video, contra el tráfico, las combis, no sabíamos cómo cruzar, los camiones cerrando las calles. Es lamentable, pero bueno, esperemos pues que los ciudadanos chalacos nuevamente sepamos elegir a nuevas autoridades. Bueno, ¿hay alternativas para el ciudadano chalaco? Las alternativas pueden ser muchas, pero todavía no se sabe. En la actualidad pues están en temas de ver quiénes puedan ser los futuros candidatos provinciales, distritales y regionales. Y tengo entendido que para no perder vigencia, a los que no van a ser ya alcaldes, los van a mandar, digamos la expresión, porque es así, lo correcto, creo que van a ser consejeros regionales. O sea, yo que tengo un proyecto de vida, yo soy abogado, soy magíster, soy doctor en Derecho, ¿y qué? ¿Voy a bajar a ser nuevamente abogado? Te lo pongo como ejemplo. Y estos señores que han sido alcaldes van a bajar como los congresistas que terminan siendo empleados del Congreso. Exactamente. O sea, el proyecto de vida, entonces hay que sacar, señores congresistas, un consejo, saquen una ley de proyecto de vida, pues. Sí, sería lo correcto. O sea, hay que legalizar todo. O sea, si eres alcalde ya no puedes retroceder, pues, para que quede marcado. Entonces, estamos acá que retroceden, más bien. En vez de avanzar, retrocedemos. O sea, es mi Perú, ¿no? Como decía, disculpa, te lo digo una bomba, decía ayer el finado, me olvidé acá, el último cómico que apareció, que hablaba de Perusalén. Acá está pasando de todo. Y es lamentable. Manolo Rojas decía, el Perú es Perusalén. Comenzó como una broma y si lo tomamos en realidad... Cuando imitaba al hermano Pablo. Y es algo que ha quedado. En Perusalén puede pasar de todo. Y esa frase ha quedado calada en todos los peruanos. Es como este otro cómico de lo que hablan de las elecciones y habla a todos los ciudadanos. Edwin Sierra, las lenguas urbanas que él tanto dice, o sea, la correteadera. Y eso es lo que estamos viviendo. Tenemos pues una mayor conexión con los en el Callao. Como una reflexión final, ¿qué le diría a los televidentes? Bueno, yo solamente le diría a los televidentes, no pueden decidir a que no vayan a votar, tienen que ir a votar. En tu mente está en elegir entre los 2 candidatos y el destino del país, como hace 5 años. Y hace 5 años, un partido que creíamos que no iba a estar vigente, se mantiene vigente. Y yo creo que ahí tienen mucha responsabilidad también los partidos políticos, mucha responsabilidad en esta situación que está pasando. Tú, ciudadano, como yo, ciudadano, solamente nos queda ir este 7 de junio a votar y decidir sobre ellos 2. Está en ti votar por uno o está en ti no votar. Solamente eso. Porque al final, de lo que tú decidas, tenemos que respetarlo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que no queda otra. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. A ti, gracias.